La crisis entre Argentina y España sigue escalando. El presidente Javier Milei llamó cobarde a Pedro Sánchez y aseguró que no pedirá disculpas por llamar corrupta a su esposa. Vamos a escuchar lo que dijo en una entrevista con un medio argentino. ¿Qué hizo el cobarde de Sánchez? Se metió abajo de la pollera. ¿Cómo voy a pedir disculpas yo si yo fui el agredido? Y además, el orden de magnitud, digamos, de las agresiones de Sánchez y toda su gente, y lo que dije yo, que no reviste una agresión salvo que él crea que está... Aparte, lo hicieron de una manera tan burda y tan mal, al tirarlo en las redes, que hoy en todo el mundo, digamos, se habla, digamos, del caso de corrupción de la mujer. Bueno, nuevamente Javier Milei, siendo Javier Milei, ¿no? Este economista muy inteligente, muy hábil, que en algún momento antes de ser presidente se hizo muy conocido en los medios argentinos por esa manera de hablar que él tiene, ¿no? De ser bastante confrontacional, de tildar algunas veces a periodistas que los cuestionaban, les decía burros, les decía tarados. Pero ¿te parece alguna autoridad por acá? Así es, no se termina de dar cuenta que ya es un presidente y que lo que él dice puede tener consecuencias, lógicamente poniéndolo en una situación compleja con otros países que pueden ser aliados económicos, aliados estratégicos. En una situación muy compleja para Argentina, que está atravesando una crisis económica durísima, que precisamente las medidas de Javier Milei tratan de sacar al país de esa situación de crisis. Y hace unas semanas él mismo decía, como estábamos comentando ayer, ¿no? Queremos invitar a que los países no tengan miedo de invertir en Argentina, que nos vean como un buen mercado, como aliados, que valemos la pena. Y lógicamente, si tú te vas a insultar a otra persona en su país o a tratar de ponerte en un discurso de querer confrontar a otra persona, pues va a ser muy difícil que alguien pues quiera invertir contigo, quiera estrechar lazos contigo. Es un tema bastante complejo, más aún porque en esa entrevista que él brinda a un medio argentino, no se disculpa. Él dice, yo cómo me voy a disculpar si me han atacado a mí, y llama cobarde a Pedro Sánchez. Reitera que, bueno, él no ha mencionado a la esposa de Sánchez, pero si él se siente aludido, debe ser por algo, ¿no? Dijo, bueno, yo dije corrupta, pero si él piensa que me refiero a su esposa, debe ser porque corrupta es y se siente culpable, ¿no? Sí, terminó echando más leña al fuego, yo creo, con la entrevista. En todo caso, si se hubiera quedado callado, hubiera podido ser un poquito mejor o menos peor, en todo caso, para las relaciones bilaterales. Entiendo el argumento que digan, al final debería entenderse como finalmente un problema entre Sánchez y Milei, como un tema personal y no trasladarlo al tema nación. Eso es relativo, porque normalmente los presidentes actúan en función a lo que les dicen. Acá hemos roto relaciones con Colombia y con México a partir de las declaraciones de estos presidentes hacia el gobierno de Dina Boluarte y hacia la misma presidenta Dina Boluarte. O sea, saben a lo que se exponen las declaraciones. Así es, o sea, son reacciones que terminan teniendo consecuencias funestas. De hecho, en esta misma entrevista, Milei culpaba al kirchnerismo de toda esta situación. Él decía, bueno, detrás de todo eso están los kirchneristas. ¿Por qué? Porque el presidente Fernández es asesor también de Sánchez y ellos están atizando esta bronca. ¿Para qué? Para que acá haya protestas, surja un clima de inestabilidad. Pero hay que tener en cuenta, o sea, nada de esto hubiese pasado si Milei se guardaba sus opiniones personales para él mismo, tal vez para otra circunstancia, en vez de irlas a expresar a un conversatorio con miembros de este partido Vox, por ejemplo, con una clara discrepancia con el partido de Sánchez. O sea, me parece que no era necesario ir a decir todo esto, en especial porque si la esposa del jefe de gobierno español es culpable o no, eso lo tiene que determinar la justicia española. No le corresponde al presidente argentino meter su cuchara ahí. No, porque no es que fue un evento privado, no es que fue un cóctel, donde tú puedes decir algo en una confianza, fuera del protocolo normal, y bueno, alguien lo puede escuchar, alguien lo puede replicar, pero dices, oye, yo estaba ya en mi momento no presidente, en mi momento distendido, pero en un discurso, en un conversatorio, donde tú sabes que es una actividad oficial como presidente, tienes que ser mucho más consciente de tus palabras, porque ¿qué ibas a lograr? Al final del día, ¿cuál era el beneficio que ibas a obtener? Así es, pero después de estas declaraciones, el gobierno español retiró a su embajadora de Argentina. Sin embargo, ellos han precisado que la colaboración siempre será más poderosa que la confrontación. Vamos a ver.
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Álvarez, ha anunciado la retirada definitiva de la embajadora española en Buenos Aires, María Jesús Alonso, ante la ausencia de disculpas por parte del presidente de Argentina, Javier Milei. De esta manera, el gobierno da un paso más en su respuesta a las palabras del presidente argentino, quien tildó de corrupta a Begoña Gómez, mujer del presidente Pedro Sánchez. El gobierno se mantiene vigilante. La situación, como indicaba usted, no ha cambiado y, por tanto, les anuncio que retiramos a nuestra embajadora en Buenos Aires. La embajadora se quedará definitivamente en Madrid. Argentina continuará sin embajadora. Y finalmente, y para quien lo quiera entender, la colaboración siempre es más poderosa que la confrontación. Así lo ha anunciado el ministro de Exteriores en una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, una medida sobre la cual ya se ha pronunciado Javier Milei, que en una entrevista a La Nación, poco después de la comparecencia de Álvarez, ha considerado un disparate propio de un socialista fatalmente arrogante la retirada definitiva de la embajadora anunciada este martes por el gobierno. El presidente argentino también ha afirmado que si Sánchez se dio por aludido con el discurso del domingo es porque está sucio y ha vuelto a cargar contra su mujer, Begoña Gómez, pese a que ha insistido en que no fue nombrada. Bueno, obviamente la reacción del gobierno español dentro de lo que corresponde en el ámbito diplomático. Retiran a su embajadora argentina hasta ver qué es lo que está pasando, pero como bien señalan... ¿Lo han llamado consulta o lo han retirado? La han retirado. O sea, ya se fueron 5 pasos más allá. Nos hemos quedado sin la embajadora. Pero hacen bien en señalar, bueno, el tema de la confrontación, el diálogo se mantiene, va a ser siempre más importante que la confrontación, siempre tratando de mantener ahí el puente de las relaciones económicas que ya tienen entre los dos países. Aunque quitar al embajador te puede entorpecer mucho los acuerdos económicos que ya puedes tener hacia futuro. Hay que tener en cuenta que Argentina le ha vendido más de $1.000 millones en productos a España, principalmente soya, harina, aceite, biodiesel, por ejemplo. Tienen negocios muy importantes. De hecho, en el lado argentino, el segundo país con mayor cantidad de inversiones extranjeras es España. O sea, es su segundo aliado comercial. Entrar en una disputa con tu aliado comercial como que no es una solución o tampoco es una salida muy inteligente, porque si tienes un aliado importante tampoco te vas a pelear con él. No, pero también ya me parece un poco exagerada la reacción de Pablo Sánchez. O sea, ya mandar a retirar al embajador, que lo llames en consulta, por supuesto. Acá también alguna vez han llamado en consulta al embajador de Chile cuando el alcalde de Tacna también se mandó con no sé qué declaración desafortunada. Pero retirarlo, a mí ya me suena a este tema de macho alfa, te has metido con mi esposa, yo no te lo permito, y prácticamente se convocan a duelo, ¿no? Por el honor y por la dignidad de mi esposa. Creo que y lo que demuestra al final es lo profundo que le ha incomodado y le ha fastidiado, no lo de Milei, sino en general toda la situación y que todo el mundo esté hablando de su esposa y que es algo que le está faltando un poquito de inteligencia emocional para manejar. Así es, hay que tener en cuenta que también Sánchez ya tenía problemas anteriormente con el gobierno en España. O sea, no es un personaje que sea, digamos, muy querido, no es que todo el mundo lo quiera en España. Entonces, ya es un personaje bastante cuestionado. Sin embargo, es interesante lo que dice Milei. Manejaron tan mal esta situación que ahora la gente ya no habla de lo que yo dije, sino habla de su esposa. Porque claro, él reavivó el tema que ya de alguna manera había quedado enfriado. Porque si bien es cierto, un medio reiteró que la esposa de Sánchez estaba vinculada a actos de corrupción en el negociado de programas, de proyectos, de contratos con el gobierno, ellos dijeron, bueno, no tenemos evidencia, eso lo han sacado otros medios, y el tema como que se empezó a diluir. Claro. Hubo probablemente otra manera, pudo haber recurrido a otro tipo de mecanismos para poder salir de esta situación. Milei lo que ha hecho, lógicamente, es prender nuevamente la mecha de algo que ya aparentemente estaba apagado. Ahora todo el mundo vuelve a hablar del tema. Sin embargo, España, aunque retiran a su embajadora, tratan de dejar la puerta abierta a que los temas de negocios, los temas comerciales no se van a tocar, no se van a alterar. Ellos reiteran, bueno, la colaboración siempre va a ser más importante que la confrontación, porque claro, hay un tema económico ahí importante para ambos países. En el lado de Argentina, Milei también tiene que mantenerse en la misma retórica que tiene, ¿no? Yo no me voy a disculpar porque a mí también me han insultado. Finalmente yo no dije ningún nombre. Yo dije que era corrupta. O sea, si él piensa que hablo de su esposa, bueno, ya es tema de él, ¿no? Como dicen, el que le quede el guante. No, sí, pero en realidad son dos posturas, creo que muy
estrictas. Sí ha sido una ofensa, sí ha debido haber probablemente pues. una disculpa, pero pudo manejarse a nivel de Cancillería, ¿sabes? La Cancillería emite la disculpa, en fin, llamas a consulta a tu embajador para que explique el hecho, para que lo manejes en un contexto. Además, en un contexto donde no es la primera vez que tenemos presidentes en la región boca suelta, agresivos, ofensivos. O sea, imagínate cuando estaba Hugo Chávez, no le retiraban los embajadores al día siguiente, cada vez que, en cada conferencia, oye, si él, ¿por qué no se calla? Vino del rey de España y Claro, no le digo, ¿por qué retiraron no al te callas? embajador. Sí, claro. Bueno, muchos problemas y lamentablemente caemos en la misma retórica de los presidentes que quieren ser los personajes, ellos, más allá de las implicancias que pueden tener sus palabras.